Uno, dos, uno, dos.
diputatu nagusi, diputatu Andre jaunak, adituok, eta batez ere, streaming bitartez, gurekin gaurkoan, bat egiten duzuen guztioi ongi etorri, mila esker bertaratzeagatik, baita ere modu telematikoan egiten duzuen hori ere. Gaurkoan, toki berezi batean bildu gara, izan ere horrela merezi duelako, ekimen berritzaile eta parte hartzea oinarri hartzen duen prozesu bat aurkeztera gatoz. Ez naiz ni protagonista izango, baina jakizue, kontzeptu horiek aintzat hartuta, prozesu eraldatzaile bat abiatzeko asmoa daukala diputazio honek, batez ere Arabako lurraldeari begira. Diputado general, diputadas, diputados, expertos, expertas, ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas. Y sobre todo, muchísimas gracias a aquellas personas que se unen a esta cita vía streaming para conocer los entresijos de Araba El Buru, el futuro compartido y con Álava que tenemos previsto presentar hoy a la ciudadanía. Sin más dilación, si os parece, doy paso al diputado general, que será el encargado de explicarnos y detallar minuciosamente en qué consiste esto que acabamos de ver, que es Araba El Buru. Diputatu jauna mesedez, zurea da hitza. Eskerrik asko, Lezuri. Egun on guztioi eta ongi etorri Araba El Buru proiektuaren aurkezpenera. Y os hemos convocado esta mañana aquí, en este edificio, en la antigua fábrica de la azucarera, sede de una industria histórica de Álava, que se ha reconvertido en un edificio singular destinado a nuevos usos empresariales. Este es un ejemplo de transformación, un ejemplo de la transformación también de nuestro territorio, de su adaptación a los nuevos tiempos para seguir en la vanguardia. En el Pleno de Política General que tuvo lugar en las Juntas Generales de Álava el pasado mes de septiembre, di a conocer una de las iniciativas que consideramos clave de esta legislatura, Araba El Buru. Anunciaba entonces la intención de este gobierno foral, que hoy me acompaña en este acto en su totalidad, de abrir vías de colaboración ciudadana para construir la Álava del futuro. La COVID ya había trastocado entonces nuestras vidas como lo sigue haciendo hoy mismo. Pero, como también subrayaba en aquella ocasión, toda crisis es una oportunidad para aprender, para crecer, para revisar. Por lo tanto, es también una oportunidad para cambiar y para reinventarnos, y en ello estamos. Foru gobernu honek, etorkizuneko Araba eraikitzeko, elkarlanerako bideak eraikitzeko asmoa zuela iragarri zuen. Krisi oro ikasteko, hasteko, berrikusteko, eta beraz aldatzeko eta berrasmatzeko aukera dela ere azpimarratzen zuen. Horretan ari gara. Hablamos de comprometer el conjunto de la sociedad en torno a este proyecto. Hablamos además de girar nuestra vista hacia los expertos y expertas para escucharles. Eso es Araba El Buru, un proyecto impulsado por la Diputación Foral de Álava y compartido con la sociedad alavesa, que persigue trazar el itinerario para una Álava más competitiva, resiliente, referente y cohesionada social y territorialmente. Una Álava construida por y para todos y todas. Un proyecto que pivota sobre tres premisas: la participación, la reflexión conjunta y la creación compartida. Proiektu honetan gizarte osoa dago konprometitua. Gainera, gure ikuspegia adituengan jarriko dugu. Hori da Araba El Buru. Arabako Foru Aldundiak bultzatutako eta Arabako gizartearekin batera banatutako proiektua. Araba lehiakorragoa, erreferenteagoa eta kohesionatuagoa izateko ibilbidea marraztea helburu duena. Guztiek eta guztientzak eraikitako Araba. Aurrera karirik ez duen proiektu bat, 3 premisatan oinarritzen dena. Parte hartzea, hausnarketa bateratua eta sorkuntza partekatua.
Araba Helburu es un ejemplo más del modelo de gobernanza que viene fomentando la Diputación Foral y que se traduce en construir Álava, construir territorio de manera compartida, implicando al conjunto de la sociedad. Para ello hemos contado con la participación de más de 200 agentes de diferente índole, agentes sociales, económicos, empresariales y tecnológicos de nuestro territorio. Nos han ayudado a visualizar qué queremos para Álava, cuáles son los retos que debemos afrontar para alcanzar cotas de bienestar y de desarrollo como territorio puntero. La idea se ha planteado en dos fases. Este ambicioso proceso ya ha culminado su primera fase y es momento de conocer su desarrollo y sus resultados. Proiektua bi fasetan planteatu da, baina helburu bakar batekin. Aldundiaren erabaki politikoak bidatuko dituen gida bat antolatzea. Lurraldeko hainbat eragilerekin, enpresekin eta erakundeekin proiektuak lankidetzan garatzeko. Asmo handiko prozesu honek bere lehen fasea amaitu du, eta haren garapena eta emaitzak ezagutzeko garaia da. A finales del año pasado, y a través de una reflexión interna de los diferentes departamentos de nuestra Diputación, se elaboró una consulta online dirigida a más de 200 personas referentes de diferentes sectores que articulan el territorio histórico de Álava en su conjunto. Personas que desempeñan una responsabilidad ligada al desarrollo económico, al desarrollo cultural, social o ambiental de Álava. La participación en la encuesta alcanzó una cota reseñable, 150 agentes de diferentes sectores, dejando patente su predisposición a colaborar en un proceso participativo que marcará las líneas estratégicas para Álava a medio y corto plazo. Los resultados han permitido validar el trabajo de reflexión interno y priorizar los retos sobre los que posteriormente trabajar. En total, se han fijado 12 retos, que van desde la inversión en I+D+I o el impulso al proceso de digitalización hasta la cohesión territorial, la búsqueda de personas mayores activas o la potenciación del talento y de la excelencia, por ejemplo. Joan den urtearen amaieran, konsulta bat egin zitzaien Arabako lurralde historiko osoa egiturazten duten hainbat sektoretako erreferentziazko 200 pertsonari. Lurraldearen ekonomia, kultura, gizarte edo ingurumena garapenari lotutako erantzukizuna duten pertsonak. Emaitzei esker, guztira 12 erronka finkatu dira. Digitalizazio prozesua bultzatzea, lurralde kohesioa, adineko persona aktiboak bilatzea, edo talentua eta bikaintasuna sustatzea adibidez. Objetivos y prioridades tan relevantes que han permitido agrupar los retos y marcar 4 áreas principales de acción e impacto. La primera prioridad identificada por los agentes participantes se refiere al nuevo marco de políticas sociales. Las personas, sus derechos y su calidad de vida han sido siempre uno de los objetivos de la acción política de la Diputación Foral de Álava y el fortalecimiento de los servicios sociales y de la cohesión social es una prioridad sin duda. Arabako Foru Aldundiaren ekintza politiko osoa definitzen eta garatzen dituen erreferentzia ildoa, pertsonak eta hauen eskubideak eta ongizatea hobetzea da. Adinak, generoak, jatorriak, gizarte egoerak edo bizi diren tokiak eraginik ez duela. Pertsonek, herritartasun osoaz, askatasunean eta bizikiretza naturalean gozatzen duten lurralde baten alde egiten dugu lan. Erabakiak elkarrizketaren bitartez artikulatzen diren lurraldea. Guztien onura bilatu eta adostasunean sinisten duen lurraldea. Belaunaldi eta kultura arteko eta geografia oztopoak eraisten dituen lurraldea. Guztion lurraldea. Herritar guztiak berdin aintzat hartzen dituen Araba. Gure konpromisoa dagoeneko errealitate bat da. Kalitatezko zerbitzuetarako sarbide unibertsala bermatzeko baliabideen esleipenari lehentasuna ematen jarraituko dugu. Baita adineko pertsonen eta pertsona ahulen autonomia sustatzeari ere. Berdintasuna ere blindatuko dugu. Azken batean, Araba lurralde etiko, plural eta aske bihurtzeko. El segundo eje establecido
tiene como base el impulso de la recuperación económica y el empleo, junto a la introducción de los cambios que nuestra industria necesita para adaptarse a los nuevos tiempos y continuar siendo referencia. Al igual que muchas regiones de Europa y del mundo, Álava afronta un contexto internacional marcado por una crisis sanitaria sin precedentes y una importante ralentización económica. Álava se enfrenta a este reto con unas bases sólidas. Entre todas y todos, hemos tejido una red de personas y profesionales expertos, pymes especializadas, industrias tractoras, startups, centros científico-tecnológicos y recursos logísticos que nos conectan con y para el mundo. Nuestra apuesta para posicionar Álava en la vanguardia de las economías mundiales pasa por impulsar la transición energética, la digitalización universal, la inversión en I+D+I, la educación de excelencia y la preservación y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y cultural. Queremos una Álava resiliente, capaz de afrontar los retos actuales y de futuro, y para ello activaremos los canales necesarios para recuperar los indicadores de economía y empleo propios de los países más avanzados. La tercera prioridad establecida plantea la necesidad de abordar de una forma clara y directa las políticas relacionadas con la acción por el clima. Una clara apuesta por la transición energética y acción climática que nos permita seguir siendo referentes y estar preparados y preparadas para el futuro. Krisi klimatikoak pertsonengan eta baliabide naturaletan duen eragina ageriko errealitatea da. Erronka honen aurrean, 2050ean Europa klimatikoki neutroa den lehen kontinentea izatea nahi du Europar Batasunak. Arabak aktiboa izan nahi du erronka horretan, eta hortarako dagoeneko energia ekoizteko eta kontsumitzeko eredu eta mugikortasun eredu berriak sustatzeko konpromisoa hartzen ari da. Azken urteotan ehundutako adituen lankidetza publiko-pribatuko sareak izango dira lurralde neutro klimatikorako trantsizioa garatzeko kanaletako bat. Araba berdea, iraunkortasunaren ikuspegitik, garapen teknologikoan aitzindaria dena. Beste eskualde batzuetan errepikatu beharreko eredua. Horretarako, palankak eta garapen ekonomiko eta teknologikoko programak aktibatzeko baliabideak eskura izango ditugu. Azken batean, irtenbide naturalak bultzatzea da gure xedea. Zero izurketarako trantsizio energetikoa, benetakoa eta hurbilagoa izan dadin. Y finalmente, la gobernanza compartida. Es importante saber hacia dónde se quiere ir, pero también es importante saber cómo hacerlo. La política actual no puede desentenderse de la nueva gobernanza, facilitando la participación ciudadana en la gestión y definición de las políticas públicas. Los retos actuales y las transformaciones que Álava quiere afrontar de forma inminente no se pueden hacer siguiendo modelos del pasado. En Álava, en los últimos años, se viene instaurando un nuevo modelo de gobernanza, donde la transparencia, la participación, la colaboración y el alcanzar acuerdos son aspectos clave. Contamos con un tejido social y económico sólido, fuerte, dinámico, con ganas de participar en el codiseño de políticas públicas y en la puesta en marcha de proyectos e iniciativas en colaboración. Álava es un territorio que facilita la creación de redes y el trabajo en colaboración. Es un valor que debemos fortalecer y cuidar. Y para ello vamos a hacer un esfuerzo para garantizar que todas las personas puedan participar en el diseño de la política pública a través de mejores canales de comunicación, materializando una apertura total de la administración. Una Álava conectada, una Álava abierta, una Álava transparente. Este es el trabajo que Araba Helburu ha hecho hasta el momento. Unos pasos que han desembocado en la segunda parte de este proyecto, la puesta en marcha
de un think tank a través de varias mesas de trabajo que va a ser la piedra angular sobre la que construir ese futuro compartido. Hori da, Araba helburuk orain arte egin duen lana. Proiektu handi nahi honen bigarren zatira ekarri duten urratsak. Orain elkarlanerako fase bati aurre egingo dio prozesuak, etorkizun partekatu hori eraikitzeko oinarria izango dena, think tank bat azken finean. A partir de ahora, este laboratorio de ideas, compuesto por personas de reconocido prestigio, va a trabajar en torno a los 4 ámbitos ya definidos y que acabamos de ver. Se trata de articular a través de dinámicas participativas un debate en profundidad que ayude a definir un diagnóstico compartido sobre las oportunidades de nuestro territorio. El think tank, organizado en varias mesas, partirá de un cuaderno de trabajo con los 12 retos identificados como clave para trazar un itinerario que nos permita construir esa Araba 2030. Este diagnóstico será la punta de lanza de futuras actuaciones público-privadas dirigidas a superar con éxito los retos y hacer de Álava un territorio sostenible, competitivo, referente y cohesionado. A ese think tank le van a dar vida alrededor de medio centenar de personas expertas procedentes de dentro y fuera del territorio, elegidas por ser referentes, por su experiencia, por su carácter innovador, por su trayectoria y por su buen hacer. Con ese colectivo, a lo largo de estos próximos meses, abordaremos las metas y los retos plasmados en la primera fase. Se testarán, enriquecerán y se buscarán acciones a desarrollar para que dichos retos lleguen a buen fin. Hoy nos acompañan aquí algunas de esas personas. Kepa Solaun, Maite Sancho, Mikel Macisidor y David Mayoral. Les quiero dar la palabra, no sin antes agradecerles, como al resto de agentes y personas que están participando en Araba Helburu, su disposición a formar parte de este proceso que contribuirá a diseñar la Álava del futuro. Para su presentación, le cedo nuevamente la palabra a Lesuri Ugarte, directora de Euskera y Gobierno Abierto de la Diputación Foral de Álava. Lesuri, nahi duzunean. Eskerrik asko, Ramiro, mila esker. Berak aipatu bezala, Araba Helburun hainbat eratako adituak izango dira. Lehen faseko kuadernoan oinarrituta eta haien ezagutzaren bidez markatutako 4 esparruak argitzen lagunduko digutenak. El primero de esos ámbitos tiene las políticas sociales como eje vertebrador. Hoy tenemos el honor, yo diría que el gran honor, de contar en este acto con una de las expertas más reconocidas de ese ámbito y muy especialmente en el sector de las personas mayores. Maite Sancho, por favor, a la tribuna. Maite es experta a nivel nacional e internacional en nuevos modelos de atención a personas mayores. Licenciada en Psicología, máster en Gerontología Social, cuenta con una larga trayectoria profesional en la que se recogen trabajos en el Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social del INSERSO o en el Comité Técnico de la Sociedad Española Geriatría y Gerontología, entre otros. La que fuera evaluadora de proyectos de investigaciones I+D+I en las sucesivas convocatorias realizadas por el INSERSO, también fue miembro del equipo técnico del diseño del Centro de Alzheimer promovido por la Fundación Reina Sofía. Araba Helburu, dentro del ámbito de políticas sociales, tiene identificadas las personas mayores y sus necesidades, ejes estratégicos a los que dar respuesta. Maite, coméntanos, ¿qué palancas crees que Araba Helburu, esta iniciativa, debe potenciar o activar en su defecto en el ámbito de la gerontología? Bueno, muchísimas gracias, diputado general, diputadas y amigas y amigos. Como tengo 2 minutos, pues solamente decir que hablar de políticas sociales es hablar de derechos de ciudadanía, de toda la ciudadanía, y en este caso, pues creo que se nos abre otra vez un enorme reto que se ha evidenciado, sobre todo a raíz de la tragedia que estamos viviendo y que se ha cebado, como bien sabemos, con personas mayores que necesitan ayuda y mucha ayuda. Hay otros sectores que también forman parte del objeto y del propósito de las políticas sociales, entre otras cosas, entre otros sectores, el de cuidados y cuidadoras
que precisamente se hacen cargo o apoyan a las personas que están en centros y en sus domicilios, pero yo creo que el gran reto que tenemos por delante es una reformulación del modelo de cuidados de larga duración que se está efectuando en bastantes sitios porque vivimos en una sociedad longeva y Álava es un ejemplo muy claro de lo que es una sociedad longeva y que esa reformulación pasa por un reequilibrio en el tipo de oferta, por decirlo así, o servicios que ofrecemos a las personas fundamentalmente en situación de dependencia o de fragilidad extrema, procurando cumplir mucho más sus deseos y preferencias, que es los de todos y todas que estamos aquí, es decir, quedarnos en nuestra casa o en nuestro entorno cercano cuando necesitemos ayuda. Cuando más pasa el tiempo, cuanto más mayores somos, ese deseo se agudiza mucho más, es mucho más contundente, de tal manera que 9 de cada 10 personas que tienen más de 80, 85 años lo dicen de manera clara desde hace mucho tiempo, mientras que la planificación de las políticas públicas a veces pues, ha puesto, digamos, mucho énfasis en un enfoque mucho más residencial. Necesario también, pero yo creo que estamos ahí y estamos hablando, por supuesto, de un modelo ecosistémico territorializado, cuanto más territorializado, seguramente más cercano a nuestras necesidades y de base comunitaria, fundamentalmente. En este reto no sobra nadie, yo creo que hace falta, por supuesto, una mayor inversión pública, pero también hace falta unir fuerzas, responsabilidades e implicaciones del ámbito familiar, que no hace falta decirlo porque es el gran responsable de los cuidados y lo va a seguir siendo seguramente, pero también el ámbito comunitario, la acción voluntaria y todas estas sociedades que hoy día conocemos como la sociedad de los cuidados, que son las que van a garantizar la sostenibilidad de la vida, nada menos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Maite, lo dicho, eskerrik asko, muchísimas gracias. Pasamos ahora a dar paso a uno de los expertos identificados en el ámbito de ecoterritorio. Contamos en esta presentación con la presencia de Kepa Solaun, fundador y director, por favor, Kepa, y director ejecutivo de la empresa Factor CO2, es el actual presidente de la Asociación Española para la Economía Energética, ni más ni menos. En Laudioarra, además de profesor de Economía Ambiental en la Universidad de Navarra y varios centros de investigación, es un reconocido experto e investigador en cambio climático, financiación verde y energía renovable. Kepa, egunon. Tal y como explicaba el vídeo de presentación, Álava tiene previsto sumarse al desafío europeo basado en una promoción de una economía limpia de cero emisiones, donde se proteja el hábitat natural y mejorar así el bienestar de las personas y de las empresas. Kepa, ¿qué cauces debe labrar, en tu opinión, el territorio para alcanzar esa meta que comentábamos? Muy bien. Eskerrik asko, egunon, diputado general, diputados y diputadas, amigos y amigas, Lesuri. Bueno, lo primero de todo, agradecer el participar en esta iniciativa Álava Helburu, que es, la verdad, que es enormemente comprensiva y con una capacidad de transformación brutal. Hablaba antes con el diputado general que si uno se pone a tirar de las palancas que dependen de cada uno de los ejes, la capacidad que tenemos, ¿no?, de tocar elementos, pues abarca tantas y tantas cosas que suceden en Álava que tiene un potencial tremendo. Y dentro de estas cuestiones pues está la cuestión de la acción por el clima. Lo que pasa con cambio climático, ahora que tengo 2 minutos, es que es más fácil de explicar que de abordar. Es decir, ¿no?, lo que sucede con el cambio climático, a diferencia de otros problemas ambientales, es que no es el foco o el residuo de un proceso particular, de una industria particular, sino que está relacionado pues, con cómo nos desplazamos, con cómo consumimos energía, con cómo está organizado el territorio, tiene muchísimas implicaciones. Si tuviera que elegir esos 2 cauces, que me ha gustado también la palabra cauce que comentabas, pues yo creo que uno inevitablemente, y ha sido mencionado, es la transición energética, porque hay una cosa clarísima en Álava. Emisiones es igual a energía. El 87% de las emisiones de nuestro territorio tiene que ver con el consumo de energía. Entonces, si somos capaces de abordar
ese consumo de energía, de tender hacia las energías renovables, hacia la eficiencia energética, habremos abordado prácticamente la totalidad de las emisiones. Y aquí yo creo que también es importante pensar que muchas veces cuando pensamos en energía pensamos en las grandes industrias, pensamos en las compañías eléctricas, pero eso solo supone el 32% del consumo de energía en el territorio. De hecho, la principal fuente de consumo de energía en el territorio es el transporte. Entonces, lógicamente, dentro de la transición energética hay que abordar, y se están abordando, grandes retos institucionales, regulatorios, que abordan a los grandes sectores, y eso, por supuesto, es algo que hay que hacer, porque hay que crear las condiciones habilitantes para que esto cambie, pero también hay una parte en la que todos somos expertos, no solo los que estamos aquí hoy, sino todos y cada uno de nosotros, cuando tomamos decisiones sobre cómo desplazarnos, sobre a qué temperatura poner el termostato, qué compañía contratar, pues yo creo que tenemos mucho que decir en esto que es la transición energética. Y eso es un poco, la transición energética aborda, ¿no?, la influencia de Álava en el cambio climático, pero también es importante, y sería el segundo cauce, el inverso, cómo el cambio climático afecta a Álava, ¿no? Es lo que llamamos adaptación al cambio climático, porque también a veces pensamos en el cambio climático como algo que va a suceder, y el cambio climático no es algo que va a suceder, es algo que está sucediendo, y si precisamente nuestros modelos son capaces de explicar lo que va a suceder es porque están explicando lo que está sucediendo. Y estamos viendo que las temperaturas medias están subiendo, estamos viendo que las máximas están subiendo, estamos viendo que está disminuyendo las precipitaciones, y eso obviamente tiene unas implicaciones económicas, sociales, ambientales que son fundamentales y que hay que abordar. En particular, tenemos un territorio, en Álava el 30% de nuestro territorio forma parte de la Red Natura 2000. Y tenemos además pues, muchas áreas de interés ecológico, un peso muy importante del sector primario, entonces conocer esas implicaciones del cambio climático es fundamental para poder estar preparados y adaptarnos. Y si me permites una cuña final un poco semipublicitaria, está empezando ahora su tramitación la estrategia Araba Clima 2050. Entonces, yo creo que ahora es cuando tenemos la oportunidad de poner sobre la mesa todas las ideas de todos los agentes sociales, económicos, institucionales, políticos, porque el reto del cambio climático, como he dicho, ¿no?, es omnicomprensivo, abarca multitud de sectores y de agentes, y es bonito, como se decía, aspirar a la neutralidad en carbono en 2050, y parece que 2050 está muy lejos, pero para poder aspirar a eso, que es muy diferente de lo que tenemos ahora, hay que empezar a diseñar acciones concretas, implementar cosas concretas desde el presente, y eso no se puede hacer sin la participación de todos los agentes económicos y sociales. Nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Plazera handia gainera zure hitzak entzutea ikusita, bi bide badatozela Araban klimaren inguruan, joan etorria Araba klimaren alde, baina klimak ere bai gure alde. Esker milak, beti plazera handia da zuri entzutea. Arabak gizarte sare sendo, indartzu eta dinamikoa du. Lankidetza eta sareko lana dira Arabako gizartearen zutabeak, non elkarrekikotasuna funtsezkoa den politika publiko berriak esartzeko orduan. Herritarren parte hartzean, gardentasunean eta arabarrek planteatzen dituzten premiekin bat datozen administrazioen irekieran oinarritutako gobernantza. Gaur gure artean dugu Mikel Mancisidor, eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen batzordeko kide. Mikel, mesedez, UNESCO etzeko zuzendari ohiare izan da, eta giza eskubideen aldeko Espainiako ligako 2013ko urrezko domina besteak beste. Kurrikulu handiko eta luzeko gizona dugu hau. Giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen garapenaren alde, Nazio Batuen erakundean egindako lanak eragin handiena izan duen euskal irakasle gisa kokatu du zuzenbide fakultateko irakaslea. Mikel, ongi etorri, lehen ere esan dizut, mila esker gurekin tartetxo bat partekatzeagatik. Esandakoa, azken urteotan Arabak gobernantza eredu bat jarri du abian. Eredu hori, alde batetik, gai publikoetan herritar aktiboagoak sustatzean oinarritzen da, eta bestetik gainera, administrazioak irekitzean, ideiak sarean trukatzea sustatzeko. Aditu gisa, bertan gaur, zu aditu zara. Mikel, nola lagundu dezake Araba helburu egitasmo handi honek balio publikoa sortzen? ¿De qué manera puede ayudar Araba helburu esta iniciativa a crear valor público? Por favor. Bueno, zelako galdera, erraza, ezta? Bai, eta 2 minututan, ezta? Bueno, hasteko,
eskerrak emon nahi ditut, diputatu nagusi, diputatuak, aldizkideok, eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, es una pregunta compleja y que nos hacemos todos en este mundo contemporáneo en el que probablemente esté definido en esta materia por dos lógicas aparentemente pues muy contradictorias, ¿no? Por una parte, quizá una desafección de gran parte de la población por la política tal como la hemos entendido hasta el momento, por las instituciones pues propias o que han definido un Estado de Derecho, un Estado de Bienestar hasta fechas muy recientes. Y simultáneamente, por otra parte, pues tal vez una sobreactuación, una sobredimensión de otros espacios, redes sociales, por ejemplo, grupos de información pues más cerrados, más autónomos, en los que hace unos años quizá poníamos la esperanza de poder compensar esa desafección con nuevas formas de participación. En los últimos años estamos viendo pues las limitaciones de las posibilidades de las redes sociales como armas de participación, incluso en algunos casos las contraindicaciones o efectos contraproducentes que incluso puede llegar a tener en algunas ocasiones y dados su limitación, finalmente pues cierto efecto de frustración que puede llegar a tener por parte del público. ¿Cómo ante esta cuadratura del círculo las instituciones pueden reaccionar? Pues estamos todas las instituciones probablemente que se toman este asunto con suficiente responsabilidad, trabajando en temas de participación, trabajando en cuestiones de transparencia, como muy bien se ha explicado en el vídeo y en la presentación del diputado general, pero quizá tenemos que ser muy sinceros, todo eso es absolutamente necesario, pero quizá no sea suficiente. Hay que encontrar otras teclas y me temo que no hay ningún experto en el mundo que las haya encontrado, pero aún así tenemos que compartir todos pues una reflexión conjunta para ir encontrando esas teclas. ¿Cómo hacerlo en el caso de Araba? Pues yo me imagino que podemos pensar como cuando manejamos, cuando conducimos un coche, o quizá la metáfora en este caso mejor fuera un autobús, ¿no? Porque estamos muchos dentro, tenemos que mirar hacia adelante, hacia los lados, pero también hacia atrás. Y yo creo que eso nos puede servir para la gobernanza. Mirar hacia adelante, es decir, en el mundo real en el que vivimos, no en el que nos gustaría creer que vivimos, con todas sus limitaciones, con todos sus problemas, también con sus oportunidades propias y diferenciales. Mirar a los lados, ¿qué significa? Mirar a otras experiencias, bien a nuestros territorios hermanos, bien a otras comunidades autónomas, bien a otros territorios de Europa, otras partes del mundo que tengan, o bien por población, o bien por territorio, o bien por identidad económica, social, o quizá también por su propia capacidad competencial, pues paralelismos que nos puedan interesar y compartir con ellos buenas prácticas, experiencias, retos, dudas, fracasos también, de los cuales se aprende un montón. Y luego decía también mirar para atrás. ¿Qué significa este mirar para atrás? Que ninguna experiencia de otro territorio, que ninguna idea genial de ningún experto del mundo se puede aplicar directamente a un territorio sin conocer su identidad. Por eso la identidad del territorio es tan importante. Y probablemente la propia identidad del territorio de Araba, su historia, su forma de gobernanza compleja nos puede decir cosas de futuro. Y, por ejemplo, algunas de las cuestiones, algunos de sus elementos de identidad propios, pues qué sé yo, desde las cuadrillas hasta la identidad foral, no nos habla de algo vestigial del pasado, sino nos habla de futuro, de una herramienta de futuro. Así que uno de los retos también es cómo mirar para atrás para encontrar en esas instituciones o en esta cultura política de la que ya disponemos, no solo herramientas de participación, que no sería poco, sino de vertebración del territorio, de identificarnos con él y finalmente de legitimar de esa forma la política. Esto es lo que se me ocurre compartir con vosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Mikel. Plazerra handia, oso irudi polita gainera, autobus horretan guztiak bateginik aurrera begira, alboetara ere bai, baina geure nortasunari keinu bat eginda. Ziur asko zu bezalako adituak oso lagungarri izango direla prozesu guzti horretan. Eskerrik asko, Mikel, bate baino gehiagotan aipatu dizut. Ahora pasamos a hacer un guiño al ámbito de la economía y el empleo. Es un momento de desconcierto e incertidumbre como el que estamos viviendo desde que la COVID-19 forma parte de nuestras vidas.
La pandemia ha desencadenado una crisis global sin precedentes. El impacto sobre la economía ha obligado a modificar las previsiones y prioridades de todos los gobiernos y a identificar nuevos retos que posibiliten nuevas oportunidades de futuro. Álava no es ajena a esa situación. Por ello, es necesario abarcar la situación desde una nueva perspectiva que tenga en cuenta la transición energética, la digitalización, la inversión en I+D+I, la modernización de todos los sectores económicos, pero sin perder nuestra propia esencia. Esa esencia que con trabajo y tesón vuelva a posicionar a Álava a la vanguardia de la economía y la productividad. David Mayoral es uno de los embajadores de Álava en el mundo. Así, en el año 2019 fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 como uno de los 30 emprendedores más influyentes de Europa y cuyos proyectos innovadores ya están cambiando el mundo. Actualmente se encuentra trabajando y viviendo en Boston, en Estados Unidos, desarrollando y abriendo mercado para una nueva aventura proyecto que pivota sobre los ejes de la competitividad, la innovación y el desarrollo de técnicas comerciales para la creación de redes y difusión de productos. Será otro de los expertos que ayudarán a arrojar luz sobre los ejes que Álava debe construir su futuro, en este caso desde la perspectiva de la innovación y el emprendimiento. Esta misma semana charlábamos con él y le preguntábamos lo siguiente: ¿qué palancas de transformación debe activar Araba Helburu en el ámbito de la economía y el empleo para recuperar posiciones en mercados europeos y mundiales? Y esta es su respuesta. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Kaixo, egunon. Bueno, buenas noches en el caso de Boston concretamente. Y pues nada, pues estoy encantado de poder participar en esta jornada y bueno, pues sobre todo dar al final mi opinión sobre el tema, el tópico de Araba Helburu, que viene a decir qué palancas de transformación debe activar Araba Helburu en el ámbito de la economía y empleo para recuperar posiciones en mercados mundiales y europeos. Bueno, pues sin duda es una muy buena pregunta. Voy a intentar contestarla en 2-3 minutos, pero sin duda es una de las preguntas que muchos países, ciudades, se hacen, ¿no? Y que si hubiese una respuesta perfecta, pues estaríamos todos copiando, ¿no? Y por eso creo que es interesante, o por lo menos mi punto de vista que voy a dar, que seguramente será diferente. Mira, cuando hablamos de la parte de economía o el ámbito de la economía, creo que la gente no se siente identificado. O sea, ¿qué hablamos de economía? Economía es dinero destinado para que el gobierno gestione. Hablamos de economía, dinero que se gestiona para inversiones en empresas, en startups, en emprendedores, en posibles empresarios que luego generen empleo. ¿O qué estamos hablando en la parte de economía? Porque creo que la clave sería en este caso destinar esa parte de inversión a crear hubs tecnológicos. Y tenemos un ejemplo muy claro en España, que es Mercadona. Mercadona hace 5 años no existía el centro de emprendedores que tienen ahora mismo. ¿Qué pasó? Que empezaron a posicionar a emprendedores, concretamente en Valencia, que creo que es la aceleradora de Mercadona, y la gente empezó a posicionar Valencia como el sitio estratégico por ese proyecto que se inició. Pero ese proyecto se inició con la parte económica, es decir, financiación a un proyecto muy específico y clave, y sobre todo gente detrás, con experiencia internacional, mundial, para poder hacer alianzas estratégicas, ya no locales, sino internacionales, que esto es algo que funciona. Y lo hemos visto también con otras propuestas que desde Álava se han implementado muy bien, el Centro Vasco de Ciberseguridad, lo cual pues nosotros hemos tenido la oportunidad de ser parte. Y la parte del empleo, pues básicamente mi punto de vista es que el empleo viene por oportunidades, viene por la innovación, viene por el talento, viene por la capacidad de financiación que tenga la economía, en este caso. Pero ya habéis visto cómo utilizo la parte de economía en muchos aspectos, porque no queda siempre claro. Pero depende mucho de la parte de inversión. Es decir, si hay mucha inversión, habrá mucho empleo. Pues
Si no hay mucha inversión, pues no habrá, el empleo bajará. Y creo que se debe de crear y se debe de invertir, porque al final es una inversión en la que nunca pierdes. Si inviertes en talento, si inviertes en crear hubs de innovación que generen posibles empresas, posibles ideas, pues creas al final, retroalimentas constantemente el ecosistema. Ya siento no haber dado una respuesta directa, pero creo que no hay una respuesta directa. Y bueno, pues por eso quería dar mi punto de vista. Ya siento que me haya pasado el tiempo, la verdad es que estoy viendo aquí 3 minutos casi 40, seguramente serán 4. Y nada, pues muchas gracias a todos por darme la oportunidad de participar y bueno, pues yo encantado de seguir colaborando, de seguir dando mi opinión y sobre todo de empezar a posicionar Álava en diferentes, sobre todo referentes y diferentes países. Concretamente yo, como en Boston, desde Estados Unidos siendo alavés. Creo que se necesitan muchos alaveses más como posibles embajadores para que hagan que proyectos como Araba El Buru marquen la diferencia y realmente haya detrás gente que esté empujando estos proyectos, porque al final los proyectos salen adelante solo cuando hay detrás personas empujando esos proyectos. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que haya servido esta jornada, espero que haya servido mi punto de vista, mi opinión y encantado de seguir colaborando y encantado de seguir ayudando a que el territorio cada vez sea mejor. Muchas gracias y nada, buenas noches o en vuestro caso, pues buenos días o buenos mediodías. Espero que la jornada vaya muy bien. Agur, agur. Uno de nuestros embajadores en el mundo, ahí queda. Expertos y expertas como David, Kepa, Maite o Miquel participarán en la segunda fase de este gran proceso participativo llamado Araba El Buru. Más de medio centenar de expertos y expertas de todos los ámbitos dispuestos a debatir, estudiar y promover acciones e iniciativas que devuelvan la ilusión a Álava y a la ciudadanía. A trabajar de manera conjunta por y para Álava, Arabagatik eta Arabarentzako elkarlanean. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko batez ere streaming bitartez gurekin bat egin dutenei, eta horren bestez orain okerretzanago argazkien unea iritsi zaigu, decía en euskera, daba las gracias principalmente a aquellos y aquellas que a través de streaming nos han acompañado en esta presentación, agradecer enormemente a los expertos y a la experta que hoy nos acompañan, agradecer también a los que aquí nos hemos congregado y damos por finalizado este acto solo indicando que ahora es el turno de las fotos. Si os parece bien, os voy a nombrar por favor a los expertos que nos acompañéis y lo dicho, muchísimas gracias, ¿vale? Venga, hurren arte, agur.